Hola a todos, bienvenidos al segundo vídeo del tema de distribuciones de probabilidad de Matemáticas 2. En este vídeo vamos a hablar de las distribuciones de probabilidad continua. Dentro de ello la más importante que hay, la más importante que hay en general, la distribución normal o distribución de Gauss. Y veremos cómo se trabaja con la distribución normal estándar. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos allá. Una distribución de probabilidad continua es la que tiene una variable aleatoria continua. Y en ella tenemos un pequeño problema, y es que al trabajar en un intervalo puede tomar infinitos valores, con lo cual la probabilidad de un valor exacto siempre sería 0, porque sería 1 partido por infinito, para que lo entendamos. Entonces, como no es posible definir una función de probabilidad en cada punto, lo que hacemos es inventarnos una nueva cosa que nos sirva, que se llama función de densidad. La función de densidad es una función f de x minúscula que debe de cumplir dos cosas: que debe ser mayor o igual que 0 y que el área bajo la curva sea igual a 1, entre menos infinito e infinito. ¿De acuerdo? Entonces la probabilidad de un intervalo AB será el área que haya entre A y B, perdón, la integral que haya entre A y B de la función. ¿De acuerdo? O sea que esta sería la función de densidad y el área que queda aquí dentro precisamente es la probabilidad de ese intervalo. ¿Vale? Bien, vamos a ver un ejemplo. Imagina que tenemos esta función que vale 0 si x es menor que 0 o mayor que 4 y un cuarto entre 0 y 4. ¿Vale? Comprobaremos que es una función de densidad y calcularemos la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Si vemos el dibujo es evidente que es una función de densidad. ¿Por qué? Primero, es mayor o igual que 0 siempre. Y segundo, el único trozo que da algo de área es este de aquí, que es un rectángulo de base 4 y de altura un cuarto. 4 por un cuarto me da 1, con lo cual es una función de densidad. ¿Cuál sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 2? Pues sería desde menos infinito hasta 2. Todo esto tiene área 0 y esto de aquí, este pequeño rectángulo, tendría de base 2 y de altura un cuarto. 2 por un cuarto, que es 0,5. ¿De acuerdo? Luego sería una función de densidad y podríamos calcular su probabilidad. Bien, tras este simple ejemplo vamos a por la por la distribución continua por excelencia y a ver su función de densidad, ¿vale? Esta es la distribución normal o distribución de Gauss, ¿vale? Es la que se ajusta a un gran número de variables de nuestro entorno, por eso se llama distribución normal. Es una variable aleatoria, continua de media mu y desviación típica sigma, y su función de densidad tiene esta pinta tan fea: 1 partido por sigma raíz de 2pi elevado a un medio de x menos mu partido por sigma elevado al cuadrado. ¿Vale? Una función difícil de recordar, pero bien bonita porque, como veis, incluye pi y e en la misma función, incluso una raíz cuadrada. Esta función realmente no la necesitamos porque vamos a trabajar con una tabla, afortunadamente, porque si tuviéramos que integrar esto nos iba a llevar un rato largo y unos conocimientos que en segundo de bachillerato todavía no se tienen, ¿vale? Esta es la pinta que tiene la distribución de la función de densidad, perdón. ¿Vale? Vamos a ver sus características o sus propiedades. Como dominio tiene todo R, es simétrica respecto a la media, esta sería la media, es simétrica. No corta nunca el eje X, sería una asíntota por los dos lados. Tiene un máximo relativo y absoluto en x igual a mu, en la media. Crece desde menos infinito a la media y decrece de la media a infinito. Y tiene puntos de inflexión en mu menos sigma y mu más sigma. Y lo más importante, el área encerrada bajo la curva es 1. A pesar de que esto no llega a tocar nunca, si calculáramos el área da exactamente 1. ¿Vale? Y luego una curiosidad importante de la normal: la probabilidad de el intervalo que tiene de amplitud una desviación típica, este intervalo de aquí, desde mu menos sigma hasta mu más sigma, es 0,68, es decir, el 68% de los datos están aquí metidos. Si amplío el intervalo a 2 sigma, ya me voy al 95%. Y si lo hago a 3 veces la desviación típica, mu menos 3 sigma, mu más 3 sigma, entonces ya tengo el 99,7% de los datos. Es decir, prácticamente todos los datos están a una distancia de 3 veces la desviación típica de la media. ¿De acuerdo? Bien,
El problema que tengo es que es muy difícil de integrar esa función de densidad, entonces vamos a hacerla un poquito más sencilla y aún así sería muy difícil de integrar y vamos a utilizar una tabla. ¿Vale? Entonces, la distribución, para ello utilizamos la distribución normal estándar. La normal estándar es la que tiene media 0 y desviación típica 1. Se escribe n0,1. ¿Vale? Se llama estándar o tipificada, porque luego cuando la reduzcamos a esta, lo llamaremos tipificar. Siempre se escribe como z. Z es la normal, 0,1. ¿Vale? Y se utiliza una tabla para los cálculos. Por ejemplo, si quiero saber la probabilidad de que z sea menor que 0,34, aquí tengo las unidades y las décimas y aquí tengo las centésimas. Entonces sería 0,3 y 0,04. ¿Vale? Me voy aquí y me dice la probabilidad 0,6331. A pesar de que la función de densidad es bastante más sencilla, porque lógicamente al ser mu0 y sigma 1, pues esto se reduce bastante, sigue siendo muy compleja de integrar. ¿De acuerdo? Entonces utilizamos una tabla para las soluciones. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo hacer otras probabilidades. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver con ejemplos. Aquí tenéis la teoría en los apuntes, pero lo vamos a ver con ejemplos. Fijaros en esto. Imaginad que yo quiero calcular la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,32. Pues ya hemos visto cómo se hace. Tenemos aquí la tabla, me voy al 1,3, al 0,02 y ya lo tengo. 0,9066. ¿De acuerdo? 0,9066. Perfecto, ya lo tengo. Pero ¿y si me pidieran un mayor? Por ejemplo, la probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,74. Fijaros en el dibujo, me están pidiendo esta parte de aquí. Y yo sé que en la tabla siempre me dan la parte de la izquierda, ¿vale? Entonces me están pidiendo esa parte de ahí y en la tabla me dan la parte de la izquierda. Pues muy fácil, como sé que todo suma 1, pues esta parte de aquí es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,74. Y z menor o igual que 0,74 lo tengo en la tabla. Me voy al 0,7, al 4 y me sale 0,7704. Pues me vuelvo aquí y hago 1 menos 0,7704 que me da 0,2296. ¿Vale? Imaginar que me piden que sea menor o igual que un valor negativo. La tabla solo toma valores positivos. ¿De acuerdo? Bueno, pues si me piden que sea menor o igual, por ejemplo, que menos 2,26, que lo tenemos de aquí para allá, pues por simetría me doy cuenta que es lo mismo que ser mayor o igual que 2,26. Y ya he visto antes que un mayor o igual se resuelve haciendo 1 menos el menor o igual. Busco en la tabla 2,26, que será 0,9881, y le hago 1 menos ello y ya tengo lo que vale esta probabilidad, que como veis es pequeñita, como se ve aquí el área es bastante pequeña. ¿De acuerdo? Sigamos. Probabilidad de que sea mayor o igual que un número negativo. Claro, ser mayor o igual que un número negativo, si yo pongo aquí la raya de su simétrico, sería lo mismo que ser menor o igual que el mismo número positivo, ¿vale? Si yo hago aquí una simetría y paso esta parte aquí y esta parte aquí, pues me queda que es menor o igual que 1,73. Voy a la tabla y lo busco, ¿vale? Un intervalo en el que los dos sean positivos. 0,47... que la probabilidad está entre 0,47 y 2,13. Veis que siempre usamos menor o igual, daría igual usar menor, porque realmente la probabilidad en un punto es 0, pero siempre se trabaja con menor o igual. ¿Vale? Por eso a veces parece extraño, sobre todo en el complementario, que cuando yo haga esto sea aquí también menor o igual. Me podéis decir, hombre, es que el 2,26 está en los dos trozos, ya, pero el 2,26 tiene probabilidad 0. ¿Vale? En la normal siempre se suele utilizar el menor o igual. ¿Perfecto? Entonces seguimos. Estábamos aquí en el intervalo. Entonces la probabilidad de este trozo verde sería coger desde menos infinito a 2,13 y quitarle la parte que hay hasta 0,47. Z menor o igual que 2,13 y z menor o igual que 0,47. Lo resto, con la tabla, los dos valores y lo resto. ¿De acuerdo? Si uno de ellos fuera negativo y el otro positivo, bueno, pues no hay ningún problema. Vuelvo a hacer la misma regla que arriba. Y luego en el negativo le hago la regla del negativo, que era esta. Ser menor que menos 1,27 era lo mismo que 1 menos la probabilidad de ser menor que 1,27. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo mismo que ser mayor que 1,27. ¿De
¿De acuerdo? Aquí ya lo único que hacemos es combinar casos. Si los dos son negativos, pues es exactamente el mismo intervalo que si los dos son positivos. ¿De acuerdo? Si los dos son positivos, pues ya sabemos que restamos la probabilidad del mayor menos la del menor. 1,77. Vamos a echar un último vistazo a la tabla. 1,77. El 7 está aquí, el 1,7 está aquí, y lo junto 0,9616. 0,9616. ¿Lo veis? 0,65, pues 0,6 y 0,05. 74,22. Pues lo tengo aquí. 74,22. Hago la resta y ya tengo la probabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta manera se trabaja con la probabilidad normal estándar. ¿De acuerdo? En el siguiente vídeo veremos cómo convertir cualquier variable aleatoria normal en una normal estándar y también cómo convertir la binomial en una normal, porque esto es bastante más sencillo de calcular que el trabajo que se hace en una normal. ¿De acuerdo? Y se puede aproximar bastante bien en determinadas circunstancias. Bueno, pues hasta aquí el segundo vídeo de este tema. Un saludo.